En su vida anterior, Bermud tenía varias concubinas además de su esposa. Soy todo un galán. Eugene mencionaba que Bermud era alguien que no estaba muy interesado en aquel entonces con las mujeres, pero se preguntó si eso había cambiado con el pasar del tiempo. Era comprensible, a cada uno le toca en su momento. Se describe que los hijos que obtuvo directamente de la esposa principal son los únicos a los que se les reconoce como de la línea directa de su sangre familiar. Pero el resto de los que nacían de las concubinas solo poseían el apellido hasta allí solamente. Eugene en este caso pertenecía a una de las ramas, es decir, a los que nacieron de las concubinas, ya que pese a que poseía el apellido, no era perteneciente al linaje directo. Existía una especie de ceremonia de sucesión del linaje dentro de la familia Lionheart. Aquellos que pertenecían a las ramas familiares se les prohibía entrenar con espadas reales y entrenar su maná antes de dicha ceremonia. Así que a Eugene solo le tocó desde el momento que supo de esto entrenar con una espada de madera desde entonces. Observamos el proceso de entrenamiento de Eugene y en su acompañamiento se encuentra un señor mayor preocupado. Este señor vendría siendo el padre de Eugene, el cual se sorprende con mucho terror al ver el cuerpo de su hijo perfectamente formado, que hasta él mismo reconoce que no se atrevería a luchar con él a manos limpias, ya que perdería completamente. Era tanto el terror que hasta pensaba que no era un niño común, alguien que poseía un carácter como si no fuera un niño, su tonalidad en la voz tampoco coincidía con su edad y su mirada no mostraba inocencia, ni un rastro de ingenuidad, sino de alguien que ya sabía mucho a su corta y pequeña edad. Con una patada hacia el muñeco de entrenamiento, Eugene decía a su padre que dicho muñeco no había aguantado porque las habilidades de aquel que lo hizo eran basura. Con una frialdad sin precedentes le dice a su padre que vender un producto de entrenamiento como esto es básicamente una estafa. No lo termina de decir, pero es lo que básicamente da a entender. Así que le dice a su padre que tiene que traerlo y castigarlo, pero está consciente de que su padre no lo hará, ya que es muy piadoso. Su padre le responde a él que le advertirá al herrero de la calidad de los muñecos que hizo. Su padre le menciona acerca de la ceremonia de sucesión, que sería al día siguiente por la mañana. La ceremonia consta básicamente en la que se pone a prueba a niños pertenecientes de la línea directa de la familia como de las ramas. Estos niños deben tener entre las edades de 10 a 15 años. El fin de esto es para hacer reconocer de entre estos niños nacidos de ambas partes quién es merecedor en ser digno para ser llamado un Lionheart entre ambas familias, si la línea directa o de las ramas. Hay que aclarar que a los de la línea directa sí les permiten usar armas y entregar su maná, cosa contraria a los pertenecientes a las ramas. Eugene está consciente de que esto es una simple porquería, porque es una forma de hacer impedir que los de la rama demuestren su gran potencial y así los de la línea directa no perder su estatus, sino seguir dejando por debajo a los de la línea de ramas. Su padre reconoce el gran talento que poseía Eugene, a tal modo que lo hace pensar si realmente este niño fuera su hijo, ya que es muy distinto a él. Por un momento él piensa que si hubiera nacido dentro de la familia directa podría haber destacado muchísimo más. Se entristece un poco porque sabe que al haber nacido dentro de la familia de las ramas tendría que afrontar la realidad que ésta le acontece, ser tenido bajo los pies de la familia principal. Esa es la triste realidad. Eugene le pregunta por qué tenía aquella expresión, a lo que él le responde que no pasaba nada, pero obviamente Eugene sabe que es por causa de que él no posee algún talento. Su padre se acerca y lo toma por los hombros suplicándole que no luche con los niños de la familia directa en la ceremonia, ya que ellos tienen mucha ventaja tras haber entrenado con armas reales y a su vez haber entrenado su maná. Eugene le responde que no lo haría, pero claramente sí lo va a hacer. Esto también será una oportunidad para él en humillar a la línea directa por siempre tener en bajo a las ramas familiares, así que será pan comido para él. En esta ceremonia habría 9 niños en total participando, de los cuales 3 son pertenecientes de la línea directa, uno de la esposa principal y 2 gemelos de la segunda esposa. Espera un momento, ¿no era solo una esposa y concubina? En las familias de las ramas, Eugene le da mención a prioridad a 2 que destacan mucho y que los otros no es ni siquiera necesario mencionarlos ya que no son importantes, pero claramente de estos 6, Eugene es uno de los que están integrados. Esto emociona un tanto a Eugene para ver qué tanto han crecido los niños descendientes de Vermont y así ponerlos a pruebas él mismo. Llega la mañana siguiente y han venido a buscar a Eugene. Mientras iba en el carruaje, él se inundaba en sus pensamientos recordando un poco del pasado, que durante su vida como Jamel, él creía que era un genio, ya que progresaba muy rápido a diferencia de otros. Era capaz de adquirir nuevas habilidades con un crecimiento rápido. No obstante, eso cambió tras conocer a Vermont. Este a su vez le hace saber a Jamel en aquel entonces que era alguien lamentable, ya que podría haberse hecho aún más fuerte si se hubiera esforzado mucho más. A lo que Jamel le responde de que es lo que ha estado haciendo desde siempre, pero claramente había una gran diferencia entre Jamel y Vermont. Claramente Vermont sí era un verdadero genio. Él había tenido la grandeza de nacer con grandes talentos y más aún de la familia proveniente de donde él venía. En su momento fue un duque de su casa en el Imperio Kiel, pero luego lo dejó. Se le consideró un gran héroe hasta el final, ya que se había dedicado a ello con el fin de traer la paz a la humanidad. Eugene hace mención de sus otros
otros compañeros que hicieron otras cosas tras luego de su muerte. Sienia se convirtió en la cabeza principal del reino mágico de Arod y a su vez como la principal cabeza de la torre que se hallaba en dicho reino. Annie se convirtió en la santa del imperio sagrado de Yuras. Con su conocimiento implementó enseñanzas que se convirtieron en escrituras que en el presente actual existen. Molón logró establecer su propio reino personal, pero aún ante estas grandes cosas existe algo que lo había inquietado y que aún en este presente lo sigue inquietando, y es que los dos reyes demonios aún existen. Todos habían hecho una promesa en aquel entonces de derrotar a todos los demonios. Eugene insulta a Bermud por no haber cumplido dicha promesa. Ciertamente, por lo que se ve, la humanidad cree que los reyes demonios fueron exterminados y el mundo entró en un estado de paz, una paz que ha durado por 300 años hasta la actualidad. Alguien que acompañaba a Eugene, que me imagino que fue al que asignaron para recogerlo, le dice que si estaba nervioso, ya que si así iba a ser, se le sería difícil a Eugene vivir en la casa de la familia principal. Eugene le expresa gratitud al señor, dándonos a conocer que este señor se le conoce como Sir Gordon. Este señor le indica que en este punto donde se hallaban comenzaban las tierras privadas de la familia Lionheart. Es un señor raro, solo eso puedo decirle. Es alguien que le hace falta un tornillo en la cabeza. Hasta Eugene rápidamente se irritó y hasta en sus propios pensamientos se pregunta por qué se sentía ese señor orgulloso cuando las tierras de la familia Lionheart no le pertenecen. En fin, el señor Gordon aclara que habría un método más rápido de llegar y eso sería a través de las puertas de teletransportación, pero obviamente Eugene no tenía potestad para usar alguna de estas puertas libremente, que recordemos que él pertenece a las familias de rama y por lo visto hasta en esto se ven limitados. Pasa un rato más y llegan al territorio principal de la familia Lionheart. Una última cosa a aclarar para que no exista alguna confusión. Cuando me referí sobre los hijos de la primera y segunda esposa principal no me refería a las esposas de Vermont, ya que recuerden que han pasado 300 años desde entonces. Esto quiere decir que al referirse a estas dos esposas son en base al actual patriarca de la familia. Dejo esta acotación por si acaso, con el fin de que no hayan confusiones. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Recuerda, si deseas ver el video completo puedes encontrarlo en el canal de YouTube, así como las partes que corresponden a este capítulo las puedes hallar en mi perfil de TikTok, como a su vez de otras series. Como siempre, agradeciendo a Olympus Ska, nos vemos en una próxima. Adiós.